Bien. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta sesión. Voy a tratar de ir eh, cada, cada 5 minutos, voy a ver si se siguen uniendo otros compañeros para que tengan también acceso. Lo que puedo hacer también, algo que he hecho antes, es hacer que esta presentación se presente directamente en Facebook. Vamos a ver si lo podemos hacer. Y si no, bueno, de todas maneras queda grabado y se va a ver mm, no lo veo por acá. ¿Cómo hacer? Pero bueno, eso no es tan relevante, entonces lo dejamos de lado por ahora. Bien, entonces, sin más preámbulos, solo darle la bienvenida a esta sesión de sesión preámbulo al taller de teoría del cambio. La idea de esta sesión es tener una presentación, si es posible una conversación de al menos no más de una hora, no más de una hora, sobre cómo usar la teoría del cambio para planificar proyectos exitosos, ¿no? Cómo utilizar la teoría del cambio para tener una mejor gestión de nuestros proyectos, planes, políticas, etc. ¿Sí? Entonces, ustedes ya tienen el link, lo han podido compartir con sus demás compañeros para que también puedan acceder. Y bueno, en todo caso, esta sesión va a quedar grabada y también la vamos a colocar en YouTube para que tengan acceso siempre. Bien, entonces la idea de esta sesión es tener un mejor entendimiento inicial de lo que es la teoría del cambio. Como les comentaba, es un preámbulo al taller de certificación en teoría del cambio que vamos a comenzar el 22 de febrero. Mi nombre es Orlando Coronado Fernández, yo soy el facilitador del taller, soy director de Sinergias y les envío mis cordiales saludos desde Holanda, desde Noord, Holanda, que estoy cerca al área. Bien, entonces vamos a comenzar. Esta información ustedes ya la tienen, entonces, y la pueden ver también en el link de inscripción. Si ustedes quieren participar en este taller posterior, aquí tienen la información, las sesiones del taller, los contenidos, y ustedes pueden revisar este link y accederían a cómo inscribirse en el taller. Bien, vamos a comenzar desde ya. Bueno, ustedes, mi nombre nuevamente ahí. Me conocen ustedes, mi correo electrónico, en la página web de Sinergia. Lo que importa más es en realidad el aula virtual, ¿no? Que eso ustedes lo van a ver más adelante cuando sean parte del taller. Bueno, entonces, comentarles, si ustedes tienen alguna duda, consulta, algo no está claro, pueden hacer una interrupción o hacer comentarios en cualquier momento. Si ustedes son parte del chat que tenemos en WhatsApp, siéntanse en toda libertad para hacer un comentario en el WhatsApp. Son parte del grupo, háganlo, o si no, utilicen el chat que tenemos en este sistema, ¿sí? Ustedes están en total libertad para hacerlo. Y bueno, si tienen algún comentario, por favor, háganlo en cualquier momento. Y entonces, vamos a seguir con esta presentación. De rato en rato voy a ir haciendo unas pequeñas pausas para darles espacio que si tienen alguna anotación o pregunta que hacer, la vayan haciendo. Y también para ir viendo si los demás compañeros se van uniendo a la sesión. Entonces, aquí estamos. Bien, ¿qué es la teoría del cambio? Sí, en realidad, desde hace ya varios años, poco a poco hemos estado viendo que la teoría del cambio viene con mayor ímpetu en la planificación de políticas, planes a nivel gubernamental y a nivel de empresas privadas. También he participado en varios grupos, think tanks, creo que se llaman, no sé cómo decirlo en español, eh, grupos en los cuales se hacen discusiones y se ven el tema de las evaluaciones, el tema de proyectos de inversión a nivel de Europa, y he visto que la teoría del cambio se ha convertido o se está convirtiendo poco a poco en un tema relevante para determinar proyectos de inversión. Así parezca, más que la teoría del cambio está más vinculada a ONGs, entidades públicas, incluso para proyectos de inversión que son, por ejemplo, plantas de energía, minería incluso. A nivel de Europa se discute la teoría de cambio como uno de los componentes importantes para evaluar
la viabilidad de los proyectos. Entonces, por eso me he animado a lanzar esta certificación para que las personas que, con base a lo que conocen en teoría de marco lógico o metodología de marco lógico, gestión de proyectos, también se animen a participar y a conocer un poco más de lo que es la teoría de cambio. Es una metodología, es un método, ¿sí? Lo denomino un método primo hermano de lo que es el marco lógico, pero con algunas diferencias. La utilizan entidades públicas, privadas, comerciales con fines lucrativos también, grupos políticos, gobiernos, para planificar y promover cambios sociales, ¿ok? O para promover el cambio, en realidad. ¿Mm? Lo que intentamos con la teoría de cambio es hacer un mapa, ¿sí? Reconocer el territorio, reconocer los espacios y entender cómo y por qué ocurren ciertos cambios que deseamos que ocurran, que deseamos implementar, que deseamos llevar a cabo con nuestros proyectos o iniciativas, o políticas incluso. La teoría de cambio se centra en explorar y poner en evidencia cuáles son las brechas, las distancias entre lo que hacemos en el día a día del proyecto, del programa, de la política, que obviamente las hacemos para generar cambios, ¿sí? Y los resultados finales. O sea, hay congruencia entre lo que estamos planificando y haciendo, ejecutando, y lo que realmente se quiere como impacto, como resultado final, ¿no? Que son lo que son los cambios. Los resultados se pueden interpretar como los cambios que queremos lograr en un entorno, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa deberíamos de hacer de una manera muy simple, muy rápida, para manejar una teoría del cambio? ¿Sí? Primero tenemos que formalizar, o sea, poner en papel y tener un acuerdo claro y legítimo sobre los resultados que se deben de lograr o que queremos lograr en el largo plazo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, y eso, si ustedes ya han llevado el tema de marco lógico conmigo, gestión de proyectos, saben que eso es relevante. Eso es lo que podríamos llamar la jerarquía de objetivos de los proyectos, ¿sí? También se puede trabajar mediante el enfoque de gestión por resultados, tiene que ver con los impactos, cadena de valor, etcétera, pero básicamente saber qué cosa queremos lograr, cuál es el cambio que se quiere alcanzar con el proyecto. Luego vamos a trabajar para atrás, tenemos que determinar qué actividades o qué elementos son los impulsores y estimulan los cambios que queremos lograr, ¿sí? Y eso es importante, eso lo vamos a ver un poco a detalle en las siguientes diapositivas, y también lo vamos a ver con mucho mayor detalle, explorarlo mejor, entenderlo mejor, porque eso es clave, ¿sí? Tiene que ver con nuestras preconcepciones. Hay varios temas, ¿sí? Y eso lo vamos a ver con mayor calma en el taller, ¿sí? Finalmente, tenemos que colocar los impactos, insumos y actividades en un marco de resultados. ¿Sí? Bien, antes que continúe, quiero revisar que no haya algunos que se me estén escapando. No, a ver, un momentito, un segundo. Quiero tener la seguridad de que todos los que quieren entrar, entren. Entonces, puede ser que se me estén escapando. Ya, no, sí, sí los tengo todos. Muy bien. Entonces, seguimos. Bien. ¿Para qué usamos la teoría del cambio? La teoría del cambio, hemos visto y sabemos que se puede adaptar a una variedad de iniciativas en lo que es gestión, planificación. Estamos hablando de planes de gestión de cambios corporativos hasta, o sea, desde cambios corporativos de una transnacional hasta cambios generados o proyectos, programas por entidades internacionales o supranacionales, gobiernos, incluso para proyectos dirigidos por voluntarios, ¿sí? Desde una corporación multinacional hasta una parroquia, por así decirlo, ¿sí? Ahora, nos proporciona un marco, ¿sí? Para que los dirigentes, gerentes, líderes asignen
acciones específicas y concretas para obtener resultados específicos y optimizar el desempeño de las políticas, que tiene que ver mucho con lo que es evaluación también. Y eso también es parte de lo que vamos a ir profundizando con mayor detalle más adelante en el taller. Bien. ¿En qué casos se puede utilizar o se utiliza la teoría del cambio? Primero, evaluando políticas, ¿sí? Eso es uno de los temas. Hay varios temas, los he concentrado en tres, puede ser más, ¿sí? ¿Sí? La idea aquí es, tenemos que recopilar información, información obviamente relevante, ¿sí? Para vincular las acciones que estamos implementando y los resultados que queremos alcanzar. Ahora, esto nos ayuda a saber si lo que estamos haciendo funciona o no. Evaluación, ¿sí? Monitoreo y evaluación. Pero lo que es más importante es comprender cómo, por qué y quién impulsa el cambio, ¿no? Y eso lo vamos a ver con mayor claridad cuando estemos en el taller y veamos sus propios casos, ¿sí? La idea de este taller es en realidad trabajar con sus propios casos, porque de mi experiencia es la mejor forma de que ustedes puedan evidenciar cómo funciona la teoría del cambio, cómo se plantea, cómo se prepara la teoría del cambio, ¿no? Ahora, también hay que ser preparados, y eso se lo voy a comentar durante el taller con mayor detalle, para poner en evidencia nuestros prejuicios, nuestros, o sea, aspectos que de pronto están ocultos en nuestra manera de pensar, que se traducen en nuestra manera de gestionar y que no nos damos cuenta, ¿sí? Pero la teoría de cambio nos exige que esos elementos se pongan en relieve. Eh, Bien. Se utiliza también para la planificación de políticas o iniciativas, ¿sí? Esto es importante porque nos obliga, nos fuerza a pensar desde perspectivas distintas, o sea, no solo desde nuestro propio punto de vista, sino desde el punto de vista de diversos actores, ¿sí? Y explorar diversos escenarios, ¿sí? O diversas fuerzas que van a impulsar nuestra gestión o nuestro proyecto, que van a impulsar el éxito de nuestro proyecto, ¿sí? Bien, entonces la idea es evidenciar áreas donde hay debilidades, el tema de riesgos, que eso también se ve con mayor detalle más adelante. Nos sirve también para la planificación de la estrategia, ¿sí? Obviamente entiendo que planeamiento estratégico es una herramienta interesante, importante. La teoría de cambio también nos sirve para evaluar o para planificar nuestra estrategia de gestión, ¿no? Desde el punto de vista, desde un plan comercial o plan de inversión que debe ser sólido, ¿no? Para lanzar un producto, ¿no? Y eso vamos a verlo. La teoría de cambio nos sirve para plantear una hoja de ruta que nos sirva para evidenciar nuestra organización o empresa en los próximos 5 o 10 años, ¿sí? Y ver cuáles son los detalles, las acciones y contextos relevantes para nuestros planes operativos, comerciales o de negocio, ¿sí? Eso se aplica a cualquier entidad finalmente. Vale, vamos a ver si tengo ahí gente que se quiere unir. Lo voy a admitir y seguimos adelante. Bien, un saludo para los que se han unido y seguimos para adelante. Les había comentado también que si ustedes tienen alguna consulta, duda, utilicen el chat que tienen en esta sesión de Google Meet, o si no, pueden utilizar también el grupo de WhatsApp que tenemos en Synergies. Bien, antes de comenzar con una teoría de cambio, mi sugerencia siempre va a ser piensen mucho en sus enfoques de desarrollo, ¿ok? Ahora, eso ya lo hemos visto con otros alumnos anteriormente, y un enfoque de desarrollo es cómo pensamos el desarrollo, cuál es nuestra concepción de desarrollo, aunque finalmente el desarrollo va a estar en función de tres elementos básicos, ¿no? ¿A qué le damos prioridad? Al crecimiento económico, le damos prioridad a las personas, le damos prioridad al entorno, ¿sí? Le damos prioridad a aspectos de equidad y combinando, balanceando esos tres términos, estamos realmente trabajando los temas del desarrollo, ¿sí? Si queremos ser
no políticamente correctos, pero correctos. El tema del desarrollo básicamente está vinculado a aspectos de desarrollo humano, ¿sí? Yo ya lo he dicho más de una vez, ¿sí? Y me gustaría que, si tienen opiniones distintas, por favor, con toda libertad. Cualquier tipo de desarrollo siempre va a ser desarrollo humano, ¿sí? Porque cualquier tipo de desarrollo lo que queremos es, lo queremos para mejorar nuestras vidas, ¿sí? Y eso tiene que ver con nosotros, finalmente, ¿sí? Lo que queremos es, en este caso estamos hablando del desarrollo, el enfoque de desarrollo humano, que es propuesto por Naciones Unidas, primero por Amartya Sen. La formación de capacidades humanas es un mejor estado de salud, conocimientos, educación y destrezas. Lo importante es cómo usamos esa educación. O sea, no es el tema de estar educados, no es el tema de tener 5, 10, 15, 20 años de educación. Es el tema de generar las habilidades para finalmente utilizar esos conocimientos, ¿sí? De nada nos sirve aprender a leer y escribir en la escuela si cuando tenemos 30, 40 años nunca agarramos un libro y nunca escribimos, ¿sí? O no sabemos escribir una carta, ¿no? O no sabemos articular nuestras ideas en un pensamiento complejo para que, obviamente complejo, hacerlo digerible para que alguien más nos pueda entender. Por eso se dice el tema de habilidades. El uso que la gente hace de estas capacidades para, como les comentaba, tener una vida de descanso, producir actividades culturales, sociales y políticas. Bien, entonces vamos dejando estos temas para involucrarnos más con lo que es la teoría de cambio en sí. Déjenme que revise nuevamente si hay algún comentario. No. No, ya les he dicho, comentarios, preguntas, con toda libertad lo pueden hacer. No les aseguro que la vaya a ver inmediatamente, pero si ustedes tienen un comentario, con todo gusto. Sí, entonces no hay ningún comentario, seguimos adelante. Bien. Yo quería intervenir un poco sobre el tema del desarrollo que también usted lo trató en el anterior curso. Sí, perdón. Con todo gusto. Es un poco en el sentido de que, o sea, desde afuera, porque yo trabajo en empresas extractivas, desde afuera uno quisiera ver, tener una visión de desarrollo muy diferente. A veces los pueblos, nosotros trabajamos con comunidades nativas y comunidades de la sierra. Entonces, lo que nosotros queríamos no necesariamente empatizaba con la comunidad, ¿no? Y a veces la comunidad tenía otra visión, otra forma de ver su desarrollo de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces teníamos que buscar la forma de poder, ¿cómo se llama?, unir estas dos visiones, ¿no? Que ellos lo compartan y que se sienten convencidos de que sí vamos a ir adelante con este proyecto para mejorar sus condiciones de vida de ellos, ¿no? A lo menos, ¿no? Tratar de mejorar sus condiciones de vida de ellos. Pero es un trabajo que se tiene que hacer de convencimiento, de sensibilización con las comunidades que uno quiere trabajar proyectos de desarrollo, ¿no? Y toma años. Nada más. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El asunto es que estos temas toman años, ¿no? La confianza que se genera con una comunidad que ha sido destruida muchas veces, ¿no? Toma años y hay que compatibilizar las concepciones que tiene la empresa, porque la empresa quiere lucrar. La empresa no extrae los minerales porque son buena gente, ¿no? Lo hacen porque hay un beneficio económico concreto que quieren alcanzar, ¿no? Y segundo, eso tiene que compatibilizarse con, obviamente, no destruir el ambiente, no destruir la forma en que las comunidades viven, ¿sí? Porque eso hay que respetarlo. O sea, así no, si ustedes viven en una gran ciudad, no les va a gustar que al frente del parque de su casa alguien empiece a hacer un hueco y que les diga, no se preocupen, en 30 años lo vamos a cerrar y le vamos a poner gras otra vez, ¿no? Y ustedes tranquilos, ¿no? A ustedes no les va a gustar eso, ¿no? A esas personas tampoco les va a gustar eso, ¿no? Otro tema que es relevante también es que la empresa no es el Estado. O sea, hay responsabilidad del Estado que el Estado tiene que asumir. O sea, nosotros estamos desde hace muchísimos años, hace más de 50 años, en muchos lugares la empresa reemplaza las funciones del Estado. O sea, la empresa pone la carretera, la empresa pone el colegio, la empresa pone la posta médica, ¿no? Lo cual desde mi punto de vista, es algo que debería de hacerse en función de
un marco en el cual el Estado y la empresa trabajan en conjunto, las asociaciones público-privadas, ¿no? Aquí en Holanda eso es muy común, ¿no? Aquí no se discute si eso se hace o no se hace, aquí ya se hace eso desde hace más de 30 años, más, ¿no? Pero eso tiene que entenderse mejor. En algunos países en América Latina eso todavía está todavía en pañales, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema y Demetrio sería genial poder explorarlo con más calma más adelante. Bien, entonces seguimos con el tema de la teoría del cambio. ¿Qué cosa involucra la teoría de cambio? Una teoría de cambio que ustedes deberían de plantear. Primero, los actores y qué es su identidad, qué los motiva, quiénes son, cómo se entienden estos actores, ¿sí? El contexto, ¿no? O sea, los aspectos ambientales, culturales, económicos del ámbito en el cual yo quiero plantear mi iniciativa. Las, eh, las ideas de cómo sucede el cambio, ¿sí? O sea, si ustedes son empresa privada, ustedes tienen una serie de proyectos. Las empresas privadas también tienen proyectos, ¿sí? Algunas empresas privadas tienen proyectos llamados de desarrollo o de enfoque comunitario, ¿sí? La empresa minera tienen incluso direcciones de relaciones comunitarias en las cuales ellos tratan de, obviamente, hacer marketing social, ¿no? Porque para mí eso es marketing, ¿no? Entonces, esa es la concepción que ellos tienen, ¿sí? Y como decía Demetrio, ¿cuáles son las ideas y concepciones de la comunidad? ¿Cómo ellos ven el desarrollo? ¿O cómo ven el cambio que ellos quieren lograr? Y desde el otro punto de vista, las ONGs de la zona, el Estado, o sea, cómo el Estado conceptualiza o ve el desarrollo, ¿sí? Y ya más de una vez lo hemos comentado, en América Latina los estados no tienen una visión clara de lo que es el desarrollo, no saben qué cosa quieren, ¿sí? Otros países conceptualizan el desarrollo de una manera bastante clara y así hayan diferentes corrientes o ideas políticas en el poder, los planes más o menos se mantienen. Discuten, se pelean y todo, pero hay un orden hacia dónde va el país. Y, ok, esto también tiene que ver con estrategias y reflexión, diálogo sobre lo que queremos lograr. Ahora, esto hay que entender siempre que la teoría de cambio va a ser una descripción de los eventos que tienen que darse para lograr un resultado específico deseado. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos? Primero tenemos que, como ya les comentaba, identificar los resultados a largo plazo, la ruta causal, o sea, cuáles son los elementos que tienen que darse de manera secuencial causal, ¿no? A provoca B, B, C, para lograr esos resultados. Luego, ¿cuáles son los supuestos del contexto? ¿Qué debería de suceder para que mis iniciativas se logren? ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son las condiciones que están dadas? ¿Sí? ¿Cuáles son otras intervenciones o acciones que estamos implementando? Recuerden que la teoría de cambio involucra no solo a un proyecto, sino puede involucrar a más de un proyecto dentro de una entidad, al plan estratégico de la entidad, al plan de desarrollo del gobierno local, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores? Perdón, antes de pasar al tema de indicadores, la teoría de cambio también enfoca el tema de supuestos y el tema de riesgos. ¿Sí? Eso, si tenemos un poco de tiempo, lo podemos ver también. Indicadores, ¿no? Como ustedes ya han visto en el marco lógico, cuáles son los elementos o las herramientas que nos evidencian que se está logrando lo que hemos planteado. A ver, un segundo que controle, se está uniendo. Aquí, ya. Bueno, bienvenido nuevamente a las personas que se siguen uniendo. Seguimos adelante, hemos comenzado a tiempo. Y la narrativa, o sea, explicar cuál es la lógica de este cambio, de estos cambios de la iniciativa que estamos planteando. ¿Sí? Ahora, ¿cómo valoramos nuestra teoría de cambio? Primero, tiene que ser comprensible. Es importante que la teoría de cambio no sea una caja negra que solo nosotros entendemos. Tiene que ser factible, tiene que ser posible de que ustedes la expongan a cualquier otro grupo y ese grupo la debería de entender. ¿Ok? En principio, por experiencia propia,
nosotros hemos revisado teorías de cambio de otros proyectos que eran parte del grupo de discusión para proyectos de inversión, y teníamos que entender, o sea, teníamos que estar en la capacidad de poder entender la teoría de cambio que era planteada en Ghana, por ejemplo, para esa localidad, para ese ambiente, para ese entorno, ¿sí? O sea, mi sugerencia es, no utilicen palabras o elementos que sean excluyentes para otro grupo. O sea, la teoría de cambio tiene que ser factible de ser entendible por cualquier grupo, ¿sí? Tiene que ser comprobable, o sea, no pueden plantear elementos que son difíciles de evidenciar, ¿sí? Eso lo podemos ver con ejemplos en el taller y también con sus propios ejemplos, ¿sí? Tiene que ser plausible, posible que se pueda lograr, ¿sí? Tiene que ser relevante, y un tema importante, o sea, relevante, que sea importante. Otro tema importante en una teoría de cambio es que sea refutable, ¿sí? O sea, la teoría de cambio no puede basarse en elementos que están escritos en piedra, ¿sí? O sea, esto que yo hago es, es indiscutible, ¿sí? Lo que yo hago no lo puede discutir nadie porque así es, ¿no? El Señor me ha inspirado y lo que yo hago es correcto, ¿ok? Entonces nadie lo puede, por ejemplo, en temas religiosos es mucho más claro, ¿sí? Si ustedes tienen inspiración religiosa para hacer algo, inspiración divina para hacer algo, nadie los puede discutir, ¿no? Si ustedes tienen una inspiración desde su experiencia profesional o de su orientación profesional, yo lo hago porque yo soy sociólogo y desde mi experiencia y educación es así, no hay otra forma. Entonces nadie les puede discutir o nadie puede refutar sus preconcepciones del desarrollo, sus preconcepciones de cómo lograr ese resultado, ¿no? Si ustedes están en esa posición, piensen dos veces y tienen que darse cuenta que su teoría de cambio, algo está mal en su teoría de cambio, ¿ok? Otro tema que es importante en la teoría de cambio, creo que no está ahí, es que tiene que ser posible que la teoría de cambio que ustedes plantean sea pública. Sí, o sea, ustedes no pueden plantear, si ustedes se sienten avergonzados o sienten que lo que ustedes han planteado tiene que ser un secreto, que no puede ser visto por nadie más, algo está mal en su teoría de cambio. ¿Sí? O sea, ustedes deberían de estar en la capacidad de expresar la teoría de cambio sin ningún problema. ¿Ok? Ustedes pueden tener elementos controversiales, sí, pero si ustedes sienten que no pueden expresarlo, algo está mal. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los beneficios? Nos entendemos de manera común, porque manejamos un lenguaje común también. Nos enfocamos en lo que es relevante, en lo que es importante. Es un mapa de ruta, ¿no? Es un plan, ¿sí? Y se enfoca mucho en el aprendizaje y la evaluación. Ok, seguimos adelante. Lo esencial en la teoría de cambio. Y antes, vamos a ver si hay algo más que se va uniendo. No. Ok, good. Bien. ¿Qué es lo esencial en nuestra teoría de cambio? Que obviamente parte por una comprensión clara y definida de lo que es el desarrollo. ¿Okay? Luego de eso, ¿qué resultados queremos alcanzar? ¿Qué son las metas a largo plazo? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos o acciones que tenemos que implementar para ese logro de resultados? Tiene que ver también con productos que queremos generar. ¿Cómo estas acciones, estos pasos, estas intervenciones van a conducir a resultados? ¿Sí? Eso tiene que ver con estrategias, resultados, impactos, resultados intermedios y actores. Y también entra el tema de los supuestos. Por otro lado, también está el tema de misión, visión de la entidad. Misión de la entidad, para mayor claridad. Bien. ¿Qué más es lo esencial en la teoría de cambio? ¿No? Las acciones que conducen a resultados y que son las actividades o acciones. Este es un ejemplo de una teoría de cambio. Vamos a hacer algo más, no. Vamos a retroceder. Ok. Una teoría de cambio, que esto sí fue real, ha sido un poco adaptado para nuestro caso.
¿sí? Bien, entonces, esto les da una idea un poco más clara de lo que es una teoría de cambio, ¿sí? Ustedes pueden partir, por ejemplo, por los diversos actores que están involucrados en su organización, iniciativa, etcétera, ¿no? Entonces, los diversos actores van a requerir, por ejemplo, mejores servicios. Los diversos actores están vinculados a, o así es, puede ser una entidad, ¿sí? Y luego, estos actores claves también están vinculados con los socios, ¿sí? Es importante identificar qué cosa es lo que queremos lograr finalmente, ¿sí? Por ejemplo, lo que queremos lograr es el desarrollo del compromiso ciudadano, por ejemplo, ¿sí? Ahora, hay diferentes socios que van a participar en este cambio, ¿no? Tenemos los medios de comunicación, pero lo que ustedes deberían de identificar en su teoría de cambio es cuál es el rol que juegan estos medios de comunicación, qué rol juega la telefonía móvil, existe, no existe, en qué nivel está la cobertura, cuántas personas tienen acceso, cuál es el rol final de la telefonía móvil en su proceso de cambio, la red de consumidores, las organizaciones religiosas, profesores, etcétera, ¿sí? Hay un tema de compromiso, imaginación, formación, eso tiene que ver con la misión de la organización, ¿sí? Porque en función de eso, de lo que nosotros pensamos, esa es la piedra angular de nuestro quehacer como entidad y finalmente nos va a impulsar, y sí, es un impulsor de nuestro desarrollo como entidad, del desarrollo y ejecución de nuestros proyectos. Finalmente también estos también podrían ser impulsores, ¿sí? Eh, También, ¿qué cosa es lo que nosotros queremos? Queremos el desarrollo comunitario, pero mediante mejores servicios. Obviamente aquí está súper simple, ¿sí? Aquí estamos hablando de mejores servicios educativos, mejores servicios de cobertura en comunicaciones, etcétera, ¿sí? Pero eso es un ejemplo bastante burdo, pero que solo muestra con mayor detalle las diferentes relaciones entre diversos elementos, ¿sí? Ahora, los experimentos podemos interpretarlo como los diferentes proyectos que la entidad puede estar ejecutando, porque un proyecto es un experimento que estamos eh, ejecutando en una realidad, ¿no? Es una premisa de acción. Entonces, bueno, los diferentes experimentos que realiza esta organización afectan a los actores claves, mejoran los servicios, eh, lo que es importante finalmente es, o previamente al final, es conocer qué cosa es lo que funciona, ¿sí? En función de los proyectos que hemos implementado, de la práctica, ¿no? En gestión, vamos a ver qué cosa realmente funciona para lograr estos cambios que esperamos, ¿no? Y los resultados o impactos podrían ser personas educadas, sanas y con autoestima. ¿Mm? Bien, vamos a ver si hay alguna. No. Ok, entonces seguimos adelante. Vamos a ver la hora para que no se nos pase mucho el tiempo. Ok, 38 minutos, está bien. Ok, ahora, la teoría de cambio en diversas etapas. Lo primero que deberíamos de hacer, como ya habíamos visto, revisando nuevamente, es repensar el enfoque de desarrollo y actualizar nuestros paradigmas de análisis de contexto, ¿sí? Los enfoques de desarrollo es cómo conceptualizamos el desarrollo, como ya hemos visto, y eh, cómo analizamos el contexto, porque recordemos también que el contexto varía en función de los instrumentos que utilizamos para verlo, ¿sí? Si ustedes analizan el contexto solamente con herramientas económicas, obviamente su visión se va a limitar a aspectos económicos, ¿no? Pero la realidad tiene aspectos ambientales, sociales. Tampoco pueden hacer un análisis de contexto solo desde el punto de vista de los ecosistemas, por ejemplo, ¿sí? Hay otros elementos que también deberían de jugar. Bien, juegan un rol importante. Y aquí está el tema del éxito. ¿Cuál es la visión de éxito? O sea, ¿cómo saben ustedes que han logrado el éxito? ¿Cómo ven ustedes a su entidad o a la población con la que trabajan, al proyecto en el que están, exitoso?
¿Ok? Eso tiene que ver obviamente con el impacto y resultados de su proyecto. ¿No? ¿Cómo sabemos que lo hemos logrado? Ahora, el tema de éxito es incluso hasta filosófico porque, y eso me he dado cuenta bastante en la investigación que hago para el doctorado, el tema de éxito va a variar dependiendo de los diversos actores, ¿sí? Para entidades de cooperación internacional que otorgan financiamientos, el éxito en la práctica está vinculado con ejecución de presupuesto y dar un buen mensaje, bueno, un buen reporte de gastos a los ciudadanos, a los contribuyentes, ¿sí? Para la Comunidad Europea es así, simple, ¿ok? Para un Estado, la visión de éxito tiene que ver con satisfacción de los ciudadanos que se va a ver en votos, que se va a ver reflejado en votos. Y dependiendo, ¿no? Para ustedes como gerentes de ONGs, obviamente podríamos ver el éxito como el logro de los objetivos del proyecto, ¿no? Pero para muchos el éxito es simplemente estar en capacidad para seguir con el siguiente proyecto. El mapa de actores tiene que ver quiénes son los colaboradores con los cuales vamos a trabajar, los resultados clave, ¿no? Que tiene que ver con qué vamos a lograr. Luego de eso, identificar las intervenciones, ¿no? Estamos hablando de a nivel de proyectos que haremos y cómo lo haremos, ¿no? Las diferentes acciones que se deben de implementar para cada proyecto, análisis de los supuestos, también riesgos, ¿no? ¿Qué nos limita y qué debe pasar para lograr los resultados? Los indicadores de cambio, y la cadena de resultados finalmente, ¿no? La cadena de resultados, no de los proyectos, sino la concepción que nuestra entidad tiene de su misión. ¿Cuáles son los pasos que nuestra entidad está dando? Paso 1, paso 2, paso 3, de manera orgánica para poder alcanzar los resultados y misión de la entidad, ¿no? En función, obviamente, de lo que hemos visto aquí más anteriormente, ¿sí? Y redacción y el sustento narrativo, que tiene que ver con la explicación en una página, o menos de una página, de lo que entendemos como el cambio y cómo lo queremos lograr. ¿Para qué nos sirve la teoría de cambio? Es importante comprender que la teoría de cambio puede cambiar, puede evolucionar, mejor dicho, para no redundar, ¿no? Una teoría de cambio que se ha planteado inicialmente puede reformularse en función de las experiencias y cómo vamos comprendiendo mejor el entorno, ¿sí? Eso lo podemos pasar. No, no está en reloj. Pues más o menos repetir lo que ya habíamos visto. Los componentes de una teoría de cambio. A ver, por ejemplo, eso es otro ejemplo que de pronto nos puede ayudar, ¿no? La meta que se quiere es lo que se logra al final, ¿no? Legislación sobre libertad de información, por ejemplo. Los supuestos que deberíamos de plantear son que el gobierno sabe que los ciudadanos quieren esa ley, ¿sí? El gobierno ve qué leyes similares han funcionado en otros países. Las actividades que tenemos que llevar a cabo. Eso es solo una parte de lo que es la concepción de la teoría de cambio, ¿no? Y qué hacer, qué hace la organización para asegurar que se cumplan los supuestos, eventos en momentos clave del ciclo de preparación de creación de políticas, ¿sí? O sea, lobbies, incluso presión política, que tiene desde diversos puntos de vista, ¿no? Pueden, talleres de formación, etcétera, no son muy, eh, no planteo mucho el tema de salir a las calles a marchar, ¿no? Pero hay diversas formas de ejercer la voz de los ciudadanos ante los gobiernos. Estudio para revisar las leyes de libertad de información en otros países, reuniones con funcionarios de gobiernos para compartir lo encontrado y una encuesta de percepción para evaluar la demanda de ley de libertad de información, por ejemplo, ¿no? Ahora, por otro lado, se puede esto complementar con la misión de la entidad, los riesgos que debemos de manejar, cuáles son las preconcepciones, o sea, cómo sabemos, y eso es muy importante, cómo sabemos
que hacer un estudio para revisar las leyes de libertad de información es relevante para la legislación de libertad de información, ¿no? ¿Cómo sabemos que reunirnos con funcionarios para compartir la información realmente redunda en que se lleve a cabo esta legislación sobre libertad de información, ¿no? O sea, ¿cuáles son las experiencias, preconcepciones que tenemos para decir, sí, esto es lo que deberíamos de hacer? Ejercicios para la teoría de cambio. Ya con esto creo que estamos alcanzando el momento final, casi, casi, casi. Primero, seleccionen un proyecto, y eso es lo que vamos a hacer durante el taller que ya se nos viene, el 22 de febrero. Seleccionar un proyecto en el que ustedes estén trabajando, ¿sí? Luego, tenemos que definir ese proyecto, ¿sí? Definir el impacto, la meta, los supuestos y las actividades. Pensar si estos elementos que hemos planteado se pueden entender como una teoría de cambio, ¿no? Como una cadena de causalidad que se sustenta en una serie de acciones, supuestos, riesgos que van a generar ciertos cambios, ¿sí? Nos faltan supuestos, deberíamos agregar actividades, ¿sí? Una vez que la teoría de cambio está lista, hay que preguntar por realimentación, o sea, hay que presentar la teoría de cambio, verla, visualizarla y exponerla con expertos, con personas que trabajan con nosotros y otros expertos también para que nos den opinión o la critican. Definir el plan de monitoreo y evaluación para la teoría de cambio, que tiene que ver con los indicadores de cambio, y usar la información para revisar la teoría de cambio e incluirla en el trabajo futuro. Hay diferencias entre la teoría de cambio de una organización y para un proyecto. Generalmente lo que se suele hacer es plantearlas para proyectos, pero es importante, y yo lo he trabajado también con entidades, lo he trabajado en función de preparar a la entidad para que desarrolle su teoría de cambio, que también me parece importante, aunque suele ser mucho más compleja, ¿no? Porque la teoría de cambio de una organización involucra los proyectos, involucra la misión y misión de la entidad. La teoría de cambio, esto ya lo hemos visto, solo es para que ustedes lo puedan volver a revisar aquí. Bueno, toda esta información va a estar disponible en el taller que tenemos de teoría de cambio. Esta es una visión panorámica de la teoría de cambio que vamos a trabajar, ¿sí? ¿No? Tenemos los diferentes proyectos dentro del entorno de la entidad, ¿no? Pero obviamente el cambio está fuera de lo que la entidad puede asegurar, ¿sí? Los impactos también una parte, pero lo que la entidad sí puede manejar son las intervenciones, productos, resultados, un poco los supuestos, las precondiciones sí, o sea, por ejemplo, el presupuesto previo para que los proyectos funcionen, los factores del contexto los tenemos que conocer, las demás precondiciones primero para el proyecto, después para la entidad en sí, análisis de la situación, análisis de actores, etcétera. Todos esos elementos son parte de lo que es teoría, lo que será su teoría del cambio. Y ya, esto me parece que ya lo vamos dejando de lado, porque ya esto tiene que ver con el marco lógico, que bueno, eso no es tan relevante ahora. El lenguaje de cambio, eso lo vamos a ver con calma. Esto sí es importante. Esto es importante. Supuestos y riesgos. ¿Sí? Siempre va a haber esa discusión. En el marco lógico hablamos más de supuestos. En teoría de cambio, a mí personalmente me gusta manejar ambos conceptos, ¿sí? Un supuesto, como la mayoría de ustedes, si han llevado el tema del marco lógico con nosotros, saben que son condiciones externas, premisas, ideas que deben de ocurrir para lograr los resultados del proyecto. Propósito, resultados, objetivo de desarrollo, etc. ¿Sí? Y explican
por qué estamos logrando lo que estamos logrando. Por ejemplo, el distrito escolar dispuesto a aceptar los cambios a realizar por el proyecto. Por ejemplo, distrito escolar X en la comunidad Y, ¿sí? Acepta los cambios A, B, C para lograr nuestro proyecto, ¿sí? Los riesgos son efectos negativos, son cosas que no deberían de pasar, efectos negativos que son no esperados, que son causados por el proyecto, ¿sí? Que pueden impedir su consecución, ¿sí? Eso es relevante en el marco de la teoría de cambio, ¿ok? Por ejemplo, niños con discapacidad no utilizan las rampas, ¿ok? Ahora, el riesgo también puede verse como aspectos, por un lado sí aspectos que el proyecto, aspectos negativos que nuestra propia gestión genera, ¿sí? Aspectos que no habíamos considerado, pero por otro lado también tiene que ver con elementos eh, que son riesgosos y que pueden ser peligros para nuestra intervención, ¿no? Pero eso obviamente lo podemos ver en mucho mayor detalle cuando, sí, todo esto lo vamos a ver con mayor detalle en el resto cuando veamos el taller, cuando estemos en el taller. Bien, entonces esto era lo que yo les quería presentar, comentar hasta ahora. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, por favor tengan toda la libertad para hacer sus consultas. Hasta este momento tenemos, sí, tenemos unos 10 minutos para ver si ustedes tienen alguna consulta o duda. Si no, podríamos terminar ahora, o si no también les puedo presentar un poco cómo va a ser la sesión que tenemos o las sesiones que tendremos con el taller de teoría de cambio. Pero bueno, en todo caso quedo ahí para ustedes. Carlos dice, bendecido día, estimados amigos, teoría de cambio es diferente al análisis de metas. Sí, es diferente, involucra muchísimos más aspectos, ¿sí? Involucra más aspectos, sí. O sea, es más complejo que el análisis de metas. El análisis de metas finalmente se utiliza más para los temas de proyectos, pero también se puede utilizar para los temas de planeamiento estratégico. Pero la teoría de cambio abarca muchos más elementos. Aquí está. Bien, si tienen alguna consulta, por favor, eso sería lo ideal para mí, para no saturarlos con lo que yo tenga que comentarles, sino más eh, para que ustedes también puedan intervenir. Cristina dice, buen día, el proceso de inscripción, perdone, solamente me compartieron el link para estar acá. Si eres parte del grupo de Sinergia, creo que sí ya se ha enviado, pero me parece lo que puedo hacer es, a ver, déjame que, no sé si lo tengo acá, lamentablemente yo no manejo mucho los temas de inscripciones, pero, a ver, creo que lo tengo por acá, a ver. O si no, lo ideal es que, acá está, eso lo tenía en un WhatsApp. A ver, vamos hay un WhatsApp, en un documento de Word, ¿no? Ya, aquí, ahí está, ese es el link que deberían de seguir para poder inscribirse y, bueno, ser parte del taller. Demetrio dice, muchas empresas mineras usan la teoría del cambio para implementación de proyectos de desarrollo. Sí. Profesor, a ver si nos proporciona bibliografía para revisar. Sí, sí, durante el taller habrán ejemplos, casos, bibliografía que ustedes pueden seguir. Sería ideal que, si ustedes me lo permiten, poder compartir información en inglés con ustedes, porque información mucho más nueva está en inglés. Sí, hay una serie de la Universidad del Pacífico en Perú, creo que tiene un manual sobre teoría de cambio, que lo hizo el año pasado o este año, me parece que es muy nuevo. La verdad, no tiene nada del otro mundo, o sea, es bastante simple desde mi punto de vista, ¿sí? Perdonen mis amigos de la Pacífico, pero a mí me parece bastante simple y repite muchos elementos que ya hemos visto muchas veces en otros manuales de teoría de cambio de los años 80, ¿sí? No, perdón, 90. Entonces, no me parece
lo ideal para poder... Sí, es elemental, ¿sí? Es útil, pero es elemental, ¿no? Pero si ustedes quieren profundizar en mayores detalles, como los que plantea Demetrio, es importante revisar bibliografía en inglés e investigaciones en inglés, ¿no? Ah, y Cristina, te acabo de enviar en el chat, está el link para participar, y si por OB ustedes requieren mayor información, escríbanle a sinergias@sinergias.org, y ellos con todo gusto les van a dar mayor información. A ver, déjame que lo ponga por acá. Aquí también está. Bien. Dice muchas gracias, Cristina. A ti las gracias. Demetrio, en el transcurso de estos días voy a venir preparado y tener claro los conceptos del proceso. Sí, es un proceso de aprendizaje, entonces no tenemos por qué venir sabiendo desde el inicio. La idea es tener una idea clara, y básicamente lo que hace la metodología es, o lo que es el taller, es mediante una serie de pasos secuenciales ir trabajando, desarrollando nuestra teoría de cambio. ¿Sí? Entonces no es el caso que tenemos que tener experiencia en teoría de cambio, sino básicamente conocer un poco de lo que es la gestión de proyectos, sí, y luego ya trabajando juntos podemos avanzar más en esta metodología de la teoría de cambio. Entonces tenemos talleres. El taller empieza el 22, ¿sí? Entonces me imagino que por el 17, 18 se les están enviando los materiales, o sea, los usuarios y contraseñas para que entren al aula virtual. Y ese taller tiene la diferencia de que sí tenemos explicaciones. Básicamente, en el taller de marco lógico anterior, lo que hacíamos era ustedes revisaban el material y ya participaban en el taller. Lo que queremos hacer ahora, como son conceptos un poco más complejos, lo que vamos a hacer es dar explicaciones en cada taller de unos 20 minutos, 25 minutos máximo sobre los temas claves, y luego de esa presentación ya entramos a lo que es el taller, ¿sí? Para que ustedes también conozcan un poco más y ensayen, ¿no? Por ejemplo, el 26 de febrero vamos a ver los temas de contexto, para saber cómo se produce el cambio y cuál es nuestro rol en el mismo. Luego tenemos la siguiente sesión, que es el 5 de marzo, desarrollar la ruta de impacto o del programa o proyecto, política, etcétera, que básicamente tiene que ver con los resultados. El 12 de marzo exponemos las suposiciones o riesgos o las preconcepciones que tenemos, y más adelante, el 19 de marzo, vemos la revisión final de lo que es nuestra teoría de cambio. Demetrio, a ver si nos proporciona casos de uso de la teoría de cambio en proyectos. Claro, sí, sí, la idea es que durante el taller se proporcionen casos y bibliografía, pero como ya les he comentado antes, lo ideal es que ustedes desarrollen la metodología paso a paso, ¿sí? Porque la teoría de cambio tiene que ver con sus concepciones de desarrollo, con la forma en la que el cómo ustedes ven el cambio que quieren lograr. Entonces, el hecho de que alguien en Ghana haya hecho un proyecto o haya implementado una teoría de cambio les puede dar luces, ¿sí? Pero finalmente ustedes en sus organizaciones tienen que responder a las preguntas que la metodología de cambio les va a exigir. Bien, entonces, si no hay una pregunta en los próximos 15 segundos, vamos a terminar la sesión. Lo único sí, recordarles que la inscripción al taller se da vía el link que les acabo de poner aquí, ¿sí? Las vacantes son limitadas, como es taller, no podemos tener 50 alumnos, por ejemplo, solo tenemos un número limitado. Lo queremos dejar en no más de 21 para que podamos tener mayor interacción. Solo es hasta el 15 de febrero, ¿sí? La inversión la tienen acá. Y bueno, si requieren mayor información, por favor acá al correo electrónico de Sinergias. Y bueno, si tienen alguna otra duda o consulta, todavía tenemos un poco de tiempo para responder. Bien, entonces... Sí, una consulta, disculpe. Sí, Demetrio, dime. Respecto al curso anterior de marco lógico, estaba revisando las notas y pareciera que no están bien procesadas porque hay un cuadro de notas
que no, o sea, he visto las notas de las 4 evaluaciones y he conversado con mis otros amigos también de grupo y parece que no están bien elaborados, los resultados no sé si podrían revisarlos, profesor. Sí, lo voy a revisar. Seguro lo que ha pasado es que lo único que ustedes son evaluados en el taller solo por los exámenes. Entonces, es posible que el sistema haya considerado también las evaluaciones y por eso es que, y la división ha salido mal, seguro. Pero lo que yo voy a hacer es, lo que yo hago es, bajo los exámenes, sus resultados en una hoja de Excel y yo mismo saco los promedios. Entonces, no seguí entrando en el sistema porque el sistema se confunde porque de todas maneras tienen los foros y tienen las evaluaciones. Y así yo haya marcado que no se evalúan, el sistema parece que sí lo considera, ¿no? Pero yo lo voy a revisar, entonces no se preocupen, tienen hasta hoy para terminar con los exámenes y ya con calma lo voy a ver. Y si hay un error, yo lo voy a corregir, no se preocupen. Bien, entonces, hasta aquí mis comentarios, los estoy viendo más adelante y si tienen oportunidad, compartan este taller que tenemos de certificación en teoría de cambio para que otros también puedan participar. Bien, un abrazo a todos, nos vemos, cuídense mucho, disfruten su fin de semana. Chao Gracias, Betty, Orlando. chao Demetrio, Cristina, Carlos, Laura, Gabriela y los demás que están por ahí. Hasta luego, gracias, un abrazo. Bien, un abrazo, nos estamos viendo en las siguientes presentaciones.